Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá, papá y todos los demás. Consúmase bajo su propio riesgo. Y como todos los miércoles, tengo el placer casi sexual de tener al aprendiz de Quijote, el bebedor de mate compulsivo cuando le da la fruta gana, el doctor Edison Miño de las Mercedes de la Santísima Trinidad y de Mónica. Qué gusto saludarles, amigos, y a todos nuestros seguidores y seguidoras. Qué bueno, este va a ser un programa especial, o sea, desde ya, les planeé. Vamos a hablar de la Asamblea, del Congreso, de la función legislativa, así es que para mí ese tema es vital, me revive, me vuelve a Aclaremos poner, algo, Erizo. se Aclaremos prenden algo. los motores. ¿Vamos a putear? Sí, sí, vamos a putear. Sí, les Es mostraba a cierto, los es amigos. cierto, es cierto, es cierto. Al Y principio les mostraba que me hice un mate pues no es el programa, ya lo haremos en un momento, en determinado momento, pero es en homenaje al gran Pepe Mujica, a José Mujica, que ahora sí, después de tantas noticias que vinieron en meses anteriores, ahora sí lamentablemente ya falleció. falleció el comandante Tupamaro. Ustedes como jóvenes le conocieron ahora, el viejo, abuelo, sabio, presidente, dando Tan lecciones bonachón. de vida y de todo. Para mi generación, en cambio, era el comandante, era uno de los comandantes, después del Che Guevara, después de Salvador Allende. Pepe Mujica, Raúl Sendic murió pronto, más temprano que Pepe, no sobrevivió, pero los dos fundaron el grupo Tupamaros, basado en la vida del Inca Tupac Amaru. Pero además siguieron una estrategia guerrillera en medio del plan Cóndor, de la violentísima dictaduras militares impuestas por Nixon y Kissinger en Sudamérica, estudiados y aprendidos de utilizar los suburbios y las alcantarillas de Montevideo como los vietnamitas. Eso es lo que yo quería hacer homenaje. Este no es el programa y ya hablaremos del gran Pepe Mujica y del Entonces, pueblo de Uruguay. Ahora nos vamos a la una asamblea. asamblea. ¿Por qué le llamamos no es la trucha historia? ¿Cómo era producción? ¿Cómo se llama este programa? La trucha asamblea. Bueno, no dijimos la troncha, porque cuando yo era cachorro yo escuchaba la palabra la troncha, la troncha, la troncha, y la mayoría de personas como yo no teníamos ni idea de que hablaban de la troncha. Bueno, esto pasó cuando tenía 7 años, cuando tenía 9 ya sabía que era una troncha. Obviamente, como ya lo he dicho, he tenido el placer de haber sido criado por docentes y en mi casa lo que más es el libro, yo aprendí el término significado troncha. Pero por favor, mi querido Edison, ilústranos. No trucha, Bueno, sino troncha. eso es una declaración pública. Hoy en la Asamblea Nacional, de los asambleístas del bloque de gobierno dicen abrido, dicen descubrido, dicen resolvido y nadie les rompe las muelas por decir semejantes estupideces. Oiga. Al director del partido CFP de apellido Mosquera en Guayaquil, justo un día así más o menos parecido al de hoy, cuando se iba a elegir el presidente del Congreso y había problemas, no había mayorías, estamos hablando del tiempo de Roldós en la primera formación, ya se habían separado Roldós y Bucarán. Bucarán buscaba ser presidente, pero trataba de pactar con el bloque progresista, pero el bloque progresista no le gustaba a Bucarán, porque se había peleado con Roldós. Y entonces Bucarán lo que hizo es ir a buscar a los partidos políticos tradicionales, Febres Cordero, Rafael Armijos Valdivieso, Carlos Julio Rosemena, Otto Rosemena. Exacto. Entonces ahí sale el director en lo chabacano, le decían el patán de noble corazón a Asad Bucaram el Jalín, pero sale el director que era más patán que Asad Bucaram, porque Asad Bucaram era inteligente, sabía lo que decía, sabía, si no, no era ningún pendejo. 3 veces estuvo a punto de ser presidente del Ecuador. Y dice en rueda de prensa nacional, en el Palacio Legislativo, nosotros apoyaremos la candidatura de nuestro director para la presidencia de Asad Bucaram, pero no permitiremos que los otros partidos políticos nos dejen sin la correspondiente troncha política. Esa fue una sola carcajada, nadie entendía, porque todo el mundo sabe que troncha es
un pedazo de algo que te llevaste, que te estás robando, pero a él no le importó, y desde ahí se quedó. Y de aquí hoy les vamos a contar varias anécdotas y de lo que pasó, porque también con novedades del día de hoy que ya tiene la Que ya Asamblea tienen cola, estructura, ¿no? ya tienen cola. Hay un caso patético de un asambleísta, diputado o senador, no recuerdo, que estaba en el pleno y estaba medio dormido cuando le dijeron, no recuerdo el apellido, señor Miño, 20 sucres al gallo gris. Sí, fue un legislador del CFP de Quevedo, de la ciudad de Quevedo, que De los representaba ríos. a la provincia de los Ríos. Sí, sí, pero era la dirección de Asad Bucarán. Asad Bucarán era muy serio en los temas políticos, por eso fue rival de Jaime Roldós, pero además dirigió el Congreso con mucho humor, con mucha cháchara, lo que le hizo simpático, pero en realidad a la final terminaban decidiendo. Fíjate que provocaron una crisis institucional, que Roldós hizo una cadena nacional pidiendo a las Fuerzas Armadas que disuelvan el Congreso, y Bucarán pidió un espacio para pedir que destituyan a Roldós. O sea, te estoy hablando de los primeros meses de la administración de Jaime Roldós. O sea, recién, imagínense ustedes, 7 años de dictaduras, gana Roldós, se posesiona Bucarán, y ya les voy a contar por qué hay una diferencia de 10 días entre elegir el presidente del Congreso y la posesión del presidente, porque hasta Rodrigo Borja era el mismo día, a las 10 de la mañana la sesión de presidente, como todo estaba arreglado, 1 hora, 11 y media, y de allí se arreglaba el salón para la posesión. Me acuerdo una sesión, Sixto Durán Ballén presidente, que se habían repartido el Partido Republicano, el PSC, la Izquierda Democrática y Democracia Popular. Ellos tenían la mayor, y Fabián Alarcón también estaba, en las 4 minorías principales. Y también tenía que posesionarse el mismo día. En la mañana, que hasta Hayes Meller quería ser presidente. O sea, hasta Sixto Durán Ballén se hizo eso. Bueno, es Borja, te digo. No, es Borja, hasta Borja, porque en el tercer año de Borja vino un problema bien serio. Bueno, pero quería contarles, por ejemplo, para ponernos en ambiente, que en todo lado, en la historia del Ecuador, quiero contarles una frase del diario En Paita de Manuela Sáenz, porque Manuela, muy acuciosa, muy creativa como era, muy brillante, inteligente como era, cuando ya estaba retirada en Paita, recogía perros callejeros, pero por el gusto de cuidarles, por el gusto de los animalitos, se dedicó a cuidarles, pero se puso una tarea. A cada perro que encontraba le ponía el nombre de un traidor de Bolívar. Y aquí van a encontrar la justificación en su día. Jonatás y Juana Rosa están tan viejas como yo. La Morita, la única bella joven de esta casa, como siempre le decimos, está encargada de la crianza de los perritos. Eso sí, a ninguno de ellos le falta un nombre. Santander, Páez, Córdoba, Carujo, Azuero, etcétera. En la dolorosa historia de nuestros países, nunca faltarán nombres para nuestros perritos. Manuela Sáenz en 1866. Mira. La historia se repite. Así es, así se llama el programa. Lastimosamente se repite. La madre de la patria ya nos decía, vean traidores, hasta el 14 de mayo del 2025, no se asombren, van a encontrar. Y tenemos un presidente del Congreso, aclaremos algo. Qué vergüenza. La que mucha gente no entiende, no quiere entender, es que el primer poder del Estado ecuatoriano es el legislativo, o sea, la Asamblea Nacional, antes Congreso. Es el primer poder, el que está representando a todos. Y he visto en redes a personas que a duras penas terminaron el bachillerato. Son muy buenos albañiles, son muy buenos comerciantes, pero cómo se atreven a opinar de cosas que no tienen la más pálida idea de lo que es política. Y por esa situación, seguiremos como están. Un amigo mío, que somos diametralmente opuestos ideológicamente, él decía,
merecemos el país porque merecemos el gobierno que tenemos. Y en lo personal no lo creo, pero parafraseando al gran maestro Facundo Cabral, no me importan los delincuentes, me importan los idiotas. Son tantos que ponen presidente. Jorge Enrique Adún decía, son tantos que si vuelan harían un eclipse de sol en Quito. ¡Wow! Esa sí no me la sabía de Jorge Enrique Adún. Está en Entre Mars y una mujer desnuda. Está en un debate que tiene, justo recoge un debate con un amigo millonario y burgués que tiene. Y a Jorge Enrique, bueno, digo yo, que es el protagonista de la novela, Entre Mars, un izquierdista, militante del Partido Comunista, le gusta la mujer del rico. Y entonces él le va a ver al amigo solo por irle a ver a la mujer. Y entonces en un debate le dice, ay, idiotas como tú, ya en un momento, si los idiotas como tú volaran, habría eclipse de sol sobre Quito. No. Se me pasó por alto esta frase. No, o no me impresionó. Claro, yo era mucho más joven cuando leí ese libro. Claro. Bueno, además, el propio Gabriel García Márquez recomendaba releer los libros, los clásicos, porque es otro el que lee. O sea, el Illich de hace 25 años leyendo Entre Mars y una mujer desnuda no es el Illich de ahora. Es otra novela la que vas a leer. Es otra novela. Es otra novela, sí. Ahí vas a decir, oye, ¿por qué? Claro, cuando yo les decía a mis amigos, oye, me he leído 7 veces 100 años de soledad. Qué bruto, que no te entra, no esperes. No, idiota, pareces diputado. Hay que releer. Verás, los libros que me he releído, pero el que yo tengo más opción, el libro original, la novela original, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, me leí 3 veces el libro original. Aclaremos, yo empecé a leer Los Tres Mosqueteros desde que salía, ¿te acuerdas de esas? Ariel Juvenil. Claro, aquí tengo todavía algunas novelas. Ariel Juvenil, Bruguera para niños, para jóvenes. Claro. Entonces, ahí me leí Los Tres Mosqueteros. Cuando yo tengo el gusto de decir, me he leído Los Tres Mosqueteros, he visto 14 películas de ellos, algunas mejor adaptadas que otras. La última fue un fiasco. 14, lo he leído en 3 idiomas. Me lo he leído básicamente 14 veces. Y todos tienen una versión distinta. Errores, es una traducción. Sí, es lo mismo que te he contado yo de Hamlet. A mí me ha llamado mucho la atención Shakespeare, pero no es lo mismo el Hamlet traducido al castellano, interpretado, como realmente se dice, no hay una traducción literal de idioma a idioma, la interpretación depende del que interpreta. Lamentablemente, hay palabras. Voy a ganar un hate. Lo mismo pasa con la Biblia. Sí, así es. De tal manera que ni los nombres siquiera se parecen, ¿no? Yo le puse, por ejemplo, a mi segundo hijo, le puse Santiago, pero yo investigué en el origen del idioma español, el castellano original, era el grito de guerra de los cristianos contra los moros. Cuando iban a batallar en la Edad Media, gritaban por San Yagué, que significa por San Jacobo, que era el verdadero nombre, pero se les fue quedando a la gente en las calles y dijeron por San Yagué, y pasó a ser Santiago. Me acabas de recordar una anécdota que no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional. ¿Por qué viene el término chapa a los miembros de la fuerza policial? Ajá. De lo que yo leí en las historias perdidas y anécdotas de Quito, así se llamaba el libro, que cuando en Quito pusieron un sistema de alcantarillado, la gente no quería usarlo, preocupado de que se le quede las cosas ahí. ¿Ya? Lanzaron una ofensiva que los policías detenían a las personas que iban con la basinica a la quebrada del Robo, la 24 de mayo, a botar las heces. Entonces la gente en desquite le decía chapanui. O sea, personas que estaban a cargo de la vigilancia de los excrementos. De vigilar, de chapar. Ese era el trabajo de los indígenas, ¿no? Los indígenas les pagaban una moneda para que las mañanas retiren. Normalmente no eran todas las mañanas, una familia rica realmente retiraba
todas las mañanas, pero el resultado de las basinicas ponían en barricas más altas, las tapaban y eso se cargaba al hombro un indígena y por una moneda una vez a la semana, normalmente los sábados, que además era el día de baño en Quito, se iban hasta la quebrada. Tiene un nombre bien largo la quebrada esta, que no, en Quichua, en el Quichua original. Pero bueno, volvamos al tema. Volvamos al tema. Sí, yo quiero presentarles esta maravilla que representaba el poder. El poder del Congreso. En aquel entonces teníamos esto. Esta corresponde a la placa número 43 del periodo 96-98. Esto es Bucarán, Maguad, entre Bucarán Alarcón. Bucarán Alarcón. Esa es la caída de Bucarán, porque ahí tuve que solicitar por seguridad para poder ingresar al parqueadero, porque ya habían amenazas, y particularmente yo era asesor del bloque legislativo de Pachacutic, y entonces con esta placa, pero esta placa te daba parqueadero en cualquier lado de Quito, no había los problemas del tráfico de ahora, pero te daba parqueadero, o sea, un policía no te pedía la licencia. Yo con esta placa tenía un Suzuki del año 88, pero con esa placa, oye, no importaba el carro, con la placa que veías, además era diferente. El color era solo para para los diputados, y entonces, claro, el circular en Quito, le veías tú parqueado en una calle y sabías que ahí estaba cenando, desayunando un diputado. Era el poder que había en función de esta estructura, pero para desmentir a todos aquellos que hablan, no, nunca el Congreso del Ecuador, la Asamblea, les da vehículos a los asambleístas. No les da ni vehículos ni choferes, no tiene. Lo que tiene es para lo administrativo y para el funcionamiento de la presidencia. Por ejemplo, al presidente, que obviamente sí, las autoridades. El primer poder del Estado. Sí, y es heredado, ¿no? O sea, yo utilicé un vehículo, por ejemplo, ya dado de baja, cuando ya llegó Correa y se cambió de Congreso a Asamblea, la razón social, dieron de baja también el parque automotor, y para los recorridos que hacíamos, pues como era el más antiguo de nombramiento, pues me dieron a cargo un vehículo azul, un Vitara gigantesco azul que se trajo del extranjero, no había el modelo aquí, que era el de la presidencia del Congreso, desde Juan José Pons. Pons se lo trajo y lo desecharon, no sé si ya le dieron de baja recién. Entonces, claro, era un lujo de carro, ¿no? O sea, pero era para los empleados, porque ya a partir de Correa se comenzaron a utilizar otras normas de seguridad, que eran el blindaje de vidrios por seguridad, lo que tú dices. Porque, y aclaremos esto, porque he tenido un debate muy grande con estudiantes también respecto de por qué el primer poder, sí, ya no es poder, ahora es función, de acuerdo a la Constitución del 2008. Si es el presidente el elegido por voto popular y el que dirige, pues el primero es en el mundo. Desde que no solo los griegos, ya parlamentos hay desde antes de los griegos. Los griegos le dieron orden. Los italianos también tenían eso, y eso que tenían monarquía. Sí, exacto. Pero el Parlamento está constituido por representantes de todos los pueblos, de un grupo, de una república, de un estado, de una nación, de lo que ustedes quieran considerar. Por lo tanto, eso es lo que le da el título de primer poder del Estado. Es la representación que tiene de todos. De todos ellos, claro, el pueblo elige uno, que es el presidente. Ese tiene el poder ejecutivo, que es el que ejecuta, es el que obedece lo que el mandatario le ordena para que ejecute. Y el primer poder del Estado le controla y le fiscaliza. Eso es todo, no hay para qué hacerse bolas. El problema es que hay gente que ha llegado al Congreso. Mira, yo les voy a decir, les he dicho en varios programas, se han enojado a mis amigos, ex amigos y compañeros, pero todo legislador que es elegido llega con la vanidad de ser presidente del Ecuador. Creen que por haber sido elegido diputado de una provincia más o menos chica, por decirte, por la población, no porque sean provincias chicas, pero por ejemplo las de la Amazonía hasta ahora por su población no pasan de la base de 2 legisladores, igual que Galápagos. Por ejemplo, las que más han crecido son las de Guayas y Pichincha, y en la Amazonía la que más ha crecido es la de Sucumbíos. Sin embargo, todos llegan con la vanidad de, ya me eligieron, ahora sí. Y ninguno, muy poquitos,
Sí, sí, ya hicimos un programa, ya hicimos un recuento, me acuerdo contigo, Sí, de cuántos legisladores fueron presidentes del Ecuador por ser buenos legisladores. ninguno. Dos o tres, nada más. A ver, Febres Cordero el Rodrigo primero. Borja, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Rodrigo fueron Borja, legisladores. Ganó, Maguad, no, Maguad, claro, a Maguad, pero Maguad fue electo por alcalde de Quito. eh, y Rodrigo Borja, porque tenía un partido poderoso y organizado, uno de los mejores de Latinoamérica. No creo, de lo que yo viví, porque yo ya viví en esa época, no era tan buen legislador Borja. O sea, yo No era hubiera preferido una lumbrera. Y a Jaime Hurtado, claro, a hablando de Jaime Borja, Hurtado, a René Mouget. su homónimo, Rodrigo Borja Román, amigo mío, estábamos conversando sobre ese run run que dice la gente. Ay, es que en la asamblea no basta con que sean bachilleres, basta que tengan que tener un título de cuarto nivel. Alguien, un amigo director de tu partido político, me decía muy suelto de huesos, los legisladores tienen que ser todos abogados. Son los, ojo, y lo he dicho yo, son los peores legisladores los abogados. Por una razón, y les explico por qué he dado conferencias a estudiantes de las facultades de jurisprudencia de todo el país. Y a ver, un momentito. El trabajo de ustedes es satisfacer las necesidades de sus clientes. Los clientes, ustedes tienen dos tipos de clientes. Los que han violado la ley, por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es apaciguar, amainar el castigo que la ley tiene sobre ustedes, manejar borracho, lo que sea, y lo otro es que un inocente sea acusado. Esas son las funciones que tienen que tener los abogados. Para que funcione su profesión, la ley tiene que tener vacíos, enredos, disfunciones para que Echa la puedan ley, echa la ustedes. trampa en público. En Ya. criollo. Entonces, cuando un legislador, yo les vi a los preclaros abogados de este país, te puedo dar nombres, uno de los mejores abogados que tenía este país, abogados militares, policías, Patricio Romero Barberis, gran amigo mío, prefecto de Pichincha, legislador. Lamentablemente Quito no le quiso elegir alcalde y le eligió al maestro Juanito, lamentablemente. Y fracasó Quito en ese sentido. Pero el Patricio me decía, mira, hay que dejar algunas observaciones. Mira, hay una en la dirección, en la ley de tránsito, que están utilizando ahora. Si tú compruebas que la gente que te detuvo no hizo el curso de reconocimiento y conocimiento de las leyes, tu abogado puede pedir que deje sin efecto la sanción que te hizo cuando llegas al juzgado e imputas la sanción que te comete. Entonces yo les decía a los legisladores, pero ¿por qué no ponemos las cosas claras? O sea, decimos, en el caso, no, pues es que hay que dejar también para el reglamento. ¿Y el reglamento quién hace? El ejecutivo, el ministro. Entonces se juega, por eso les digo, y no es peyorativo. Los abogados hacen las leyes para el futuro, para utilizarles como abogados, porque el papel del legislador pasa ahí ahora queda. Entonces, un tiempo finito. ¿Por qué el Congreso se pasa, la Asamblea se pasa, reforma una ley? Por una simple razón. Les voy a contar, ya lo he contado otras veces. Por ejemplo, a nosotros no se nos ocurrió, porque las primeras leyes que llegan a los legisladores es la de tránsito. Chuta, todo legislador llega, bajen las sanciones de las multas, lo primerito, todos llegan con ese cuento. Y condonen las deudas del banco lo primerito, ese era. Pucha, no me van a creer, pero de esos está inundado de leyes el archivo legislativo. Todo el mundo. 100 legisladores, 100 quieren que le bajen las penas de tránsito y que le condonen las deudas. Ese es el cuento de toda la vida. Por ejemplo, cuando llegó el celular, no existía la norma en tránsito, porque hablabas de que la sanción decía, si un conductor se distrae por comer, por beber, por conversar, por lo que sea, hasta ahí era, porque la tecnología no te daba. Lo más alto que llegó es que hubo carros de alta gama que llegaban con televisor en el radio y se obligó por ley a que se ponga en el asiento posterior, de tal manera que el televisor no esté a la altura de los ojos del conductor. Pero cuando llegaron los celulares nos cambiaron las leyes, porque ahí tuvimos que poner Es el cambio tecnológico. No lo podemos negar.
sea, podemos aferrarnos, un gran amigo mío, expresidente de la Federación de la Asociación de Imprentas de Pichincha, y luego de la Asociación Nacional de la Federación de Asociaciones de Imprentas de Ecuador, querían detener la facturación digital. Es que perdemos dinero Ah, porque la gente, cierto, le digo, cierto. yo conversando con él, entiendo tu punto de vista, pero es como que detengamos a los hieleros porque los hieleros nos hayan demandado por la nevera. Porque Alberto Dajic tiene una fábrica de hielo en Guayaquil. Ese señor tiene alguna fuente de ingresos que no sea. Que Porque no sea sí es negocio con muy. el Estado, como la familia Novoa. La familia Novoa hizo su fortuna vendiendo arroz y banano al Estado. Su abuelo, cuando se le pudría el banano, lo que hacía es venderle al Estado. Y el Estado mandaba como desayuno, almuerzo escolar para los hospitales, los refugios. Nunca perdieron, Nunca nunca perdió. pierden, los ricos nunca Nunca, pierden. no sabía ese detalle. Porque, por ejemplo, Eh, algo que decían los Novoa Bejarano, Novoa Bejarano, Los otros, los los de otros, Alcurnia. los, Estos son pata al suelo. Estos que nos gobiernan son pata al suelo. Los de Alcurnia son Novoa Bejarano por una simple razón. Son descendientes de Vicente Rocafuerte. estos Novoa Bejarano, descendientes de Vicente Rocafuerte, que me acabas de informar, gracias, Claro, dijeron Rocafuerte muy, Bejarano, no de la madre. dijeron muy suelto de hueso, el Estado no sirve para nada, pero recién nomás, hace menos de un año, Ricardo Novoa Bejarano haciendo trampas con el Banco del Pacífico, banco estatal. A través de publicidad, que el embajador gringo dijo que lavan en los medios haciendo costos de publicidad muy altos, lo que hicieron es de la publicidad del pobre Banco del Pacífico que le hicieron peda. Yo soy cliente del Banco del Pacífico porque era desde Correa fue la obligatoriedad de todos los empleados públicos al Banco del Pacífico. Ahí están los dineros, los depósitos, los sueldos. Si Pero no, no te depositaban. verás que no, solo No, fue en Quito. Si lo hubieran hecho a nivel nacional, como era el plan original, en ajá. ese momento Banco Pichincha dejaba de ser el 1 y pasaba al 2. Así es, así es. ¿Por qué? ¿Quién le paga, quién le paga al periodista mejor pagado, pero el más ignorante de todos, Carlos Vera? ¿Quién le paga $11,000 mensuales? El El Banco del gobierno, Pacífico, a través del gobierno. justificando como publicidad, como apoyo. Eso es lavado. Eso es lavado. Bueno, ya. ¿No Es quieren una forma. investigar? Ya, listo. Y si quieren Ya. investigar, porque el último, bueno, volvemos a la Asamblea Nacional. Exacto. Y, Hubo un y problema de Jaime Hurtado, me acuerdo muy bien, que él, gracias a esa acción que le metió un patazo a otro legislador, cuando él era legislador, llegó a cuarto puesto para candidato a la presidencia. No sé. Te dejo ese detalle si te acuerdas. Sí, 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 los puñetes y los balazos les daban renombre, les daban figura, y era una de las maneras de llamar la atención de los medios, porque, a ver, les cuento, queridos aspirantes a candidatos asambleístas del Ecuador, ser asambleísta es Las muy, seccionales, las seccionales, las seccionales. no, para asambleístas es muy, muy aburrido, porque si ustedes se remiten al trabajo de legislar y fiscalizar, oigan, tienen que pasarse horas enteras leyendo documentos de todo lado, ley del deporte, su especialidad no es deporte, con un asesor al lado. Eso baja a una comisión, primer debate, les mandan documentos, baja al debate en el pleno, sube lo que se diga en la sesión del pleno, a otra vez a la comisión, segundo debate y se aprueba. Eso en 6 meses. 6 meses para cada ley tramitada en ese sentido. Es lo que tienen Cuando que hacer lo hace ustedes rápido. cuando lo hacen rápido, si no, duran Hay 12 leyes años que don y ya dos, se tres acabó tu años. periodo. La última ley que fue tratada y que fue archivada era esta ley de cultos, porque estaban en contra de que pastores, curas, sacerdotes digan en su homilia, voten por tal o por cual. Y se les cobraba impuestos. Ya, yo estoy de Se acuerdo ponían en en... que debemos cobrar impuestos. ¿Imaginas empezar a cobrar el impuesto que, por ejemplo, de la noche a la mañana tú has visto una iglesia, un templo cristiano asoma, luego levantan un edificio y luego te están exigiendo que le vendas tu casa? Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿Ya? sí, sí. Ahora, Sí, a sí, sí. nivel internacional, una de las empresas más grandes de bienes inmobiliarios es Whitechapel.
que es de los testigos de Jehová. La capilla, claro. La capilla blanca, de hecho, la iglesia, y ahí vienen las presiones. Lo más humillante que yo pude ver es ver a los sindicatos de trabajadores de las tabacaleras que pertenecían los obreros sindicalizados, es decir, los obreros bajo régimen del Código del Trabajo, defendiendo a la salida del trabajo a las 5 de la tarde, llegaban en buses, especialmente la Fosforera Nacional, que tiene la fábrica en San Bartolo, frente al comercio. Ya no, ahora es un autoservicio. Les llevaban en buses luego para que vayan a presionar a los legisladores en las afueras del Congreso, sin el apoyo del FUD, sin el apoyo de nosotros, las organizaciones sociales, de izquierda ni nada, porque querían sus jefes que no se suban los impuestos a los cigarrillos y al alcohol. Entonces los trabajadores, como los jefes no tenían masas, les sacaban a los trabajadores, les ponían bus, les llevaban 2, 3 horas en las sesiones, porque las sesiones del Congreso eran tarde, ya hemos hablado de eso, y entonces lo que hacían es, los trabajadores solitos del sindicato, en una actitud humillante, pedían no más impuestos a las tabacaleras. A esa. Luego hablamos de los grupos de presión. Pero si me viene la memoria. Solo para poner, para cerrar el tema con lo que acabas de decir. Acuérdense que hasta la Constitución de 1998, el sueldo básico se fijaba en el Congreso. Eso no sabía. Sí, el sueldo básico era un debate, pero era la misma pendejada de ahora. Sino que era el Congreso. Entonces, René Mouget pedía la palabra y decía, por decir, ahora el sueldo está en $500, pongámosle. Entonces René Mouget decía, para el próximo año los obreros no cumplen, no pueden completar la canasta básica. Solicito que se duplique el sueldo a $1,000. Venía el representante el legislador que representaba a los obreros, decía, $10 es lo que nosotros proponemos. Esa era la diferencia, de 1,000 a 10. Era la vendida. Y el Congreso votaba y el Congreso votaba y subía $5. Sí. La trucha realidad. Pero volviendo, en la trucha realidad que nos vino un pacto entre dos fuerzas opositoras ideológicamente, físicamente, socialmente. Fue los roldosistas y los socialcristianos, cuando reeditaron La Aplanadora, y fue conocido como el pacto de mi regalada gana, de la regalada gana. Ya hablamos aquí del pacto de la regalada gana, ¿no? Sí, pero es bueno recordar que en la Asamblea Nacional se pasa, y ahí viene el nombre de uno de nuestros programas, Tostando Granizos, se tuesta en granizos. La política de Ecuador es genial. Sí, yo les he dicho que tengo la historia del Congreso Nacional, la historia de 1830 hasta acá, que tengo escrita, está inédita, todavía me falta investigar un periodo, comienza con esta frase: en el Congreso del Ecuador, todos los rumores son ciertos hasta que no se pruebe lo contrario. Por ejemplo, un detalle, algo que yo le escuché a Mauro Andino, y ojalá Mauro, discúlpame, tal vez no estoy citando apropiadamente, pero las constituciones que ha tenido Ecuador, en más de una ocasión, 3 o 5 de ellas, no lo sé exactamente, discúlpenme, ha tenido bicameralidad, tan así que el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional antes se conocía como el Salón del Ex Senado. Sí, así le conocíamos, porque el edificio se construyó, está cumpliendo 65 años justo este año, no lo celebró la Asamblea, lamentablemente tengo que decirle, doña Viviana Veloz, yo le pedí a usted, les pedí, yo tengo la historia, les regalé escrito porque era empleado público, celebremos. El 23 de marzo estaban en otro baile, no les interesaba, no celebraron los 65 años. Sí, cuando se hizo fue la última vez fue la del 67, que establecieron la bicameralidad. Pero te cuento que la bicameralidad es el mayor tiempo de funcionamiento de la función legislativa. La unicameralidad le está ganando ya este periodo porque solo tuvimos unicameralidad en 5 ocasiones. Lo que dice Mauro es verdad. Al principio del país, con Juan José Flores, a él por alguna razón se le ocurrió y dijo, una sola cámara, porque el mundo
venía de la Revolución Francesa de 1789 y dijeron nobles, para plebeyos, para el cuarto poder, la prensa, bueno, ya. Entonces lo que se hizo es la primera, y de ahí la del 45, entiendo que hay alguna otra más, y esta constitución, las tres constituciones, 78, 98 y 2008, estas constituciones tienen unicameralidad. Sí, no sé cómo nos habrá ido, pero, o sea, ahora, yo considero que no. Hace un momento, discúlpame, Edison, hace un Sí, momento sí. citabas que una ley demoraba 6 meses en ser aprobada. Es el promedio. El promedio, ya, en escenario en Fantasilandia realmente. En Fantasilandia. Pero con una bicameralidad acabamos de hacer ese proceso y vuelve a hacer lo mismo, pero ante el Senado. Sí, sí. Ojo, si es que el Senado le califica, si después de todo el trámite el Senado dice, no, la Cámara Baja está tratando pendejadas, no tratemos de esto, se archivó y se acabó la ley. Hasta ahí llegaste el gallito. Sí, pero sí, más complicado. Entre las anécdotas de la Asamblea Nacional tenemos que ya hubo en varias ocasiones y en más tiempo, recién estamos empatando, y podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor, mi estimado Edison, a nivel de Asamblea, Congreso. Sí, porque además te cuento que ahora ya no hay las habilidades de inteligencia y de estrategia brillantes. Les voy a contar y les voy a mostrar por qué. Esto que tiene aquí, este sellito azul que ustedes ven allí dice Congreso Nacional. Es una taza. Te robaste la taza de la cafetería. Sí, su taza con su platito. Y con el también tiene el sello. Por esto fue destituido un presidente del Congreso. En el año 2001. Cuenta. Fue destituido un presidente del Congreso. Sucede que para el 1998 hacen la Constitución para salvar los bancos. La Constitución del 98 ordena la GD, ordena el salvar, que el Estado salve los bancos. Salvar el banco porque tengo que salvar el banco. Exacto, lo ordena la Constitución del 98 y por eso veo a los pendejos que andan como los de los que habla Facundo Cabral, que volvamos a la Constitución del 98, regresen a la del 98 a ver lo que hacen. Regresen nomás. ¿Cómo nos fue? Sucede que, pero para lo político, a los políticos se les ocurrió que había que tener estabilidad presidencial en el Congreso. El presidente debía tener tranquilidad en el Congreso. Entonces se decide que por primera vez en la historia del Ecuador, en la historia legislativa, el presidente del Congreso dure 2 años, antes duraban solo 1 año, dure 2 años y el primer periodo sea presidido por el candidato que proponga el bloque más votado. 2 años, o sea, Nomaguada entró en el 98, al 2000 fue elegido Pons con la mayoría aplanadora que tú decías, social cristiana. Para el 2002, que es donde debía terminar Yamil Maguad su periodo, debía ser la segunda mayoría, que era el Partido Social Cristiano, el que tenía que poner el candidato. Pero ahí no entendimos, y entendimos a patadas, el error de la decisión, porque el bloque pone el candidato, pero los otros legisladores deciden si votan o no por él. No es que era obligatorio. Y aquí vienen las anécdotas. Entonces, en el procedimiento parlamentario habían 2 listas. Normalmente se utilizaba esto, ya se imaginan ustedes lo aburrido que era. Empezábamos, les digo, 100 legisladores, uno por uno. Aguinaga Alex, no vota. Acosta Carlos, no vota. Aguilar Jorge, abstención. O sea, eso 100 nombres, una vuelta. En la segunda vuelta, otra vez los que no habían votado. Así por cada presidente, vicepresidente, 7 miembros del CAL, presidente, como sea. Eran sesiones de 8, 10 horas, ya se imagina. Entonces lo que hacíamos es chupar y fumar. A ver, pero ¿qué sucede? Entonces, en el primer periodo no hay problema, Juan José Pons, puesto por la mayoría, elegido. En medio de esto, cae el 20 de enero, el 21 de enero cae Yamil Maguad. Pons termina el 10 de agosto del 2000 y toca elegir al vicepresidente, al siguiente periodo del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano dice, aquí tenemos nuestro representante,
es el ingeniero Febres Cordero, quien ya con cáncer a la próstata, pero era diputado electo, pero no asistía muy seguido porque ya le afectaba el tratamiento, ya no iba muy seguido. Y entonces deciden... época el Congreso seccionaba en el Banco Central, si mal no recuerdo. No todavía, eso es ya unos años después, unos 2 años después, cuando se queme el edificio. Ahí todavía estábamos en el Palacio Legislativo. Y entonces los socialcristianos se separan, los socialcristianos, y dicen, vamos a elegir al presidente, y para que cierre su carrera política, candidato a presidente por, como dice la ley y la Constitución, el ingeniero León Febres Cordero. Todo el bloque progresista reunido y dice, ¿y si no me da la gana de votar por Febres Cordero? No voto. Vamos, votación, señor secretario. Acosta, Aguilar, Nada, no hubo los votos. Segunda nómina, la lista. Nada, no hay los votos. Puta. Receso de 10 minutos. Pero conversando con él, oye, déjense de pendejadas, la Constitución ordena que voten por un social cristiano, no por Febres Cordero. Exacto. Pónganse de acuerdo con nosotros para poner a un social cristiano amigo. Ándale, qué bestia. Ya, entonces, los social cristianos con Febres Cordero, segunda votación, otra vez la letanía, tararararara. No hay los votos, otra vez, carajo, receso de 10 minutos, nuevamente las conversaciones. Tercera vez, ¿cómo vamos? El ingeniero Febres Cordero, carajo, ya fue humillación. O sea, ahí ya la izquierda le humilló a Febres Cordero y no le eligió presidente. Entonces, lo que hizo uno de los proponentes, José Cordero, de la Democracia Popular, es, permiso, ¿podemos elegir el primer vicepresidente y luego decidimos el presidente? Ya, sigamos. Entonces, primer vicepresidente le correspondía por ser el anterior presidente de la Democracia Popular a José Cordero. Él fue elegido él. Segundo vicepresidente, Cali, nombraron todo, pero no nombraron presidente. Entonces, las mujeres progresistas encabezadas por Cecilia Calderón de Castro dicen, elijamos una mujer. Veamos los votos. Entonces se reúnen las mujeres, eran como 17 mujeres, y dicen, social cristiana, Susana González, de la SUAY, le convencen, Susi, ¿serías nuestra presidenta en nombre de las mujeres? Sí. ¿Con qué votos? Con los votos progresistas. Perfecto, se hace la nómina, ¡pah! Elegida Susana González, perfecto, elegida. Y los social cristianos se acercan a pelearle, a golpearle, tuvo que entrar la escolta legislativa, y a la final Susana dice, me quedo de presidenta con el voto. Y los socialcristianos presentan una demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que dijo que se había violado el reglamento por una razón. Y aquí viene ya el final de la anécdota y el cuento de las tazas y los vasos. ¿Qué es lo que había pasado? Que el reglamento decía que para que seas candidato tiene que nominarte alguien de tu propio partido. Y a Susana González no quiso nominarle nadie del Partido Social Cristiano y le nominó Cecilia Calderón. Entonces, Susana me pidió que sea su asesor. Estuvimos el primer día, lo que hicieron los socialcristianos, dijimos, de aquí no nos movemos, se salieron, las mujeres se quedaron con la protección de la escolta legislativa en el salón, y alguien muy comedidamente nos quitó la luz y nos dejó y nos cerró el agua potable de los baños. Yo tengo una foto dando declaraciones ante los medios con una esperma. Bueno, sale Susana González, que hubiera sido la primera presidenta, sí, ya, aceptemos. Y entonces entra en el papeleo, entra en la estrategia Abdalá Bucaram. Y dicen, no hueven, yo estuve en esas negociaciones por teléfono desde Panamá. Vamos a hacer lo siguiente. Hugo Quevedo es mi amigo, es social cristiano del Oro, pero cuando pase la primera lista, no voten por él ni Hugo vota, nada más. Ya era candidato Javier Neira del Partido Social Cristiano e iba pierde y pierde y pierde. En el segundo nombre, en la segunda lista, Hugo Quevedo dirá, y en ese momento el asesor de Hugo tendrá una carta de desafiliación lista. Él estará con el radio oyendo las votaciones, y el momento en que sea elegido Hugo Quevedo, presenta la desafiliación del Partido Social Cristiano para ser presidente del Congreso. ¿Qué hacemos? Cuando le nombren por segunda vez, Hugo Quevedo pide la palabra, se autocandidatiza, y cuando siga la lista de todos los que no votaron, elegimos y salen los votos. Dicho, genialidad de Bucaram. Dicho y hecho, Hugo Quevedo se pide la palabra y dice, para zafar este problema,
ya que no hay, soy social cristiano, represento a la provincia del Oro, me autocandidatizo como presidente, le agradezco y en este momento mi asesor está presentando la desafiliación. Cumplió el reglamento, un social cristiano mocionó a un social cristiano y el resto, qué maravilla de estrategia. Le dejaron, le aceptaron, se cambió al partido roldosista, lamentablemente unos 4 o 5 años después le mataron, hubo un atentado, dicen que vinculado a algunos negocios poco lícitos. Y por tratar de mejorar la imagen, porque a la final los socialcristianos en 6 meses cambiaron la mayoría, compraron diputados y le destituyeron. Como no tenían razón y aceptaron la legalidad del procedimiento, él, a usanza, a pedido de su hijo, que era su asesor, que también era un error, y a varios asesores que tenía, dijo y empezó a darle una imagen y empezó a trabajar. Hizo calendarios, hizo libretas, esferos, lo que ahora se hace comúnmente. En ese entonces pidió la palabra a uno de los legisladores y dijo, esto es ilegal, no se puede hacer y por lo tanto a la destitución. 6 meses le duró el gusto a Hugo Quevedo, fue destituido por un pinche juego de tazas y platos en el Congreso Nacional. Pero aclaremos, por eso el criterio de la creación, que te falta formación, investiga, analiza. No todo lo que te dicen es lo correcto. Ya ven como algo tan simple, si no está reglamentado, te puede costar prisión. Y no importa si seas político o no. O sea, deja de creer lo que ves en televisión. Ay, es que... Es como cuando una vez un agente civil de tránsito me quiso detener y me dijo, no me acuerdo la multa que me quería quitar el auto, y me sale con esta babosada. Discúlpeme, la ley que el artículo de la ley que me dice esto. No me puede, ¿en qué parte dice que me va a quitar el auto? Así yo no lo interpreto. Como lo interpreto yo, es como tiene que valer. Verás, usted no es la Corte Constitucional ni la Asamblea Nacional juntos para poder interpretar una ley. Le oigo eso al ministro de Gobierno Lagasca, ¿no? Mi interpretación es que no hay que hacer consulta popular para una cosa. Ya. O sea, pero lo peor es la cara de baboso de Carlos Vera, asintiéndole y diciéndole sí, ¿no? Sí. Pero sí, es que seamos, Carlos Vera, que no es periodista. Pero gana $11,000. Un poco más, realmente. Y eso que yo les cuento algunos chismes del señor Vera, que tenía la costumbre que a sus sponsors que le daban autos, iba y llegaba, por decirte, el viernes, este carro no sirve, cámbienmelo y denme plata encima, porque se iba de farra. Eso hacía el señor Vera. No tengo pruebas, porque la empresa de la que extorsionaba ya cerró. ¿Qué dice la creación? Lastimosamente, la historia se repite, llega a otro programa final y es bien lástima que terminó el programa de hoy. Y le presumía a Edison esto. Maravilla. Ya que estamos recordando al sur del continente. Uruguayos y argentinos son muy parecidos, ¿ah? De hecho, Artigas expulsado de Argentina, fue a vivir en la región del Uruguay y fundó el Uruguay. Es el padre del Uruguay, son hermanos. Así somos de pendejos. Así como, por ejemplo, Nariño. Sí. Nariño nos pertenece. Los nariñenses, los pastuzos, cantan más pasillos que nosotros. Y no tienen nada de colombianos. Y eso es algo simpático. Los rolos, los de Bogotá, los cachacos, disculpa, los cachacos, no los tragan a los de Pasto. Así es. Hay un racismo, sí. Hay un racismo, o sea, que desde la creación somos el mensaje de la sociedad que nunca damos aquí. Somos un país tan pequeño y no, Guayaquil no tiene 6 millones de habitantes. Señor presidente de la Asamblea Nacional, qué ridículo. O sea, para mí, desde ya es el peor presidente, es una vergüenza que hayan elegido a ese señor. Y no, 6 millones no hay en Guayaquil. ADN tiene, por ejemplo, que Esteban Torres no es el santo de mi devoción. No es el César, pero el César lo que es el César, él tiene experiencia legislativa. Y hay otros cuadros dentro del bloque de ADN. Pero ese chico de 19 años, ay, ojalá hagas algo, querido, no
Verás, no es por meterte presión, pero todos los votos y todos los jóvenes que pueden llegar a ser asambleístas, de tu éxito o tu fracaso van a depender, Sí, sin meter sí, presión. sí. Y Sin lamentablemente ya hemos demostrado con este programa que para ser legislador hay que tener experiencia y hay que ser conocedor de la historia, porque si no, ya les leí desde Manuela Sáenz, traidores seguirán en nuestra historia existiendo. Gracias, qué gusto. Gracias, un gustazo. La próxima semana seguimos con más concursos aquí, en la historia se repite. Chao.